Ahora sí, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Estaba observando que no podía yo poner a grabar, pero era porque había ingresado incorrectamente, estaba conectado desde un Gmail y no desde la cuenta institucional de la universidad y por eso no me reconocía esta funcionalidad. Así que ahora sí, ya estamos en condiciones de comenzar formalmente. Son 15:09 en mi reloj, así que bueno, con la tolerancia suficiente para quienes se han ido sumando, les damos la bienvenida a esta tercera clase de este módulo. Le agradecemos mucho a Estefanía, como siempre, su predisposición y su dedicación para con la tarea docente. Comentarles que también hemos ido recibiendo sus inquietudes, sus dinámicas, sus preguntas y sus consultas en relación a, bueno, algunas dificultades que han ido apareciendo, en algunos casos en lo relacionado con el uso del software o de los programas y las herramientas que hemos ido presentando. En otros casos han aparecido también consultas o inquietudes que son más bien dificultades del orden técnico, ¿no? En cuanto a la imposibilidad de acceder a algún dispositivo que les permite usar el programa. Bueno, todo eso hemos tratado de ir no resolviéndolo, pero sí atendiéndolo de cara a lo que va a ser el trabajo de acreditación eh, de este módulo, ¿sí? Así que sobre el final de esta clase, lo que vamos a hacer precisamente es presentar la consigna, ¿no? Para lo cual van a necesitar no solo recuperar y revisar el recorrido por el módulo, sino particularmente prestar mucha atención al seguimiento de lo que Estefanía va a plantear para la clase de hoy y para la clase del martes que viene, que además va a ser una suerte de hilo con continuidad el próximo jueves en la tutoría. Así que bueno, lo de hoy, más que imaginarse el modelo de clase más tradicional que empieza y que termina, yo les diría que lo tomen más bien como la primera estación para preparar el proceso de salida del módulo y la elaboración del trabajo, ¿sí? Así que bueno, la recomendación de que puedan prestar mucha atención, de que puedan hacer un seguimiento. Les decimos también que en virtud de las dificultades que hemos ido detectando, el trabajo de acreditación va a tener dos modalidades o dos posibilidades. Una posibilidad para quienes pudieron acceder al programa, pudieron apropiarse del mismo, han estado practicando cómo trabajar con QGIS y con algunas otras de las herramientas que les hemos ido presentando, y una alternativa más sencilla, ¿sí? De menor complejidad, para que aquellas personas que no han podido acceder al programa o que quizás no cuentan con los dispositivos necesarios para ello, bueno, que también tengan la posibilidad de hacer un trabajo de menor complejidad, ¿no? Pero que también les permita acreditar contenidos mínimos en relación a este módulo conforme lo prevé la normativa y la resolución de aprobación de esta diplomatura. Así que bueno, esa es la recomendación, a prestar mucha atención en la clase de hoy, a quedarse hasta el final, porque sobre el final vamos a volver con la presentación de la consigna, ¿no? Del trabajo de acreditación del módulo, que repito, va a tener dos instancias, va a tener dos modalidades, una modalidad, digamos, más completa y una modalidad de menor dificultad. La idea es que en ambos casos los trabajos finales sean de carácter grupal, y la idea es que además puedan algunos grupos presentar también sus trabajos, ¿no? En la última clase del módulo, que es el martes que viene. Sabemos que hay grupos que han venido trabajando con el programa y han podido lograr mayor desarrollo, otros que quizás vienen un poco más corriéndola de atrás, por decirlo de alguna forma. Bueno, la idea de hoy es nivelar un poco el conocimiento a la medida de lo posible, que ustedes se puedan organizar, tomar la decisión de qué modalidad de trabajo van a elegir, van a escoger para la tarea de acreditación final, y que ya desde el jueves en la tutoría puedan comenzar a trabajar en ese sentido.
Quienes tengan el trabajo resuelto para el próximo martes, mucho mejor porque quizás lo pueden presentar, lo pueden comentar o lo pueden anticipar. Eso lo vamos a ver en función de cómo lleguemos al martes próximo. Y bueno, quienes necesiten unos días más van a tener esos días más para completar la tarea y la consigna, ¿verdad? Insisto, sobre el final vamos a volver sobre esta cuestión, así que quienes no se puedan quedar hasta el último minuto de la clase están avisados y avisadas para que revisen el video y lo repasen antes de la tutoría del jueves, ¿sí? Muy bien, dicho eso, de mi parte no tengo más nada para agregar, solamente darle la palabra a Estefanía para que pueda continuar con la clase y bueno, estamos por acá ante cualquier inquietud o consulta que vaya apareciendo. Bueno, muchísimas gracias, Maximiliano. Voy a empezar a presentar para más o menos eh, ver todo lo que vamos a... todo, no es tanto. La idea es que hoy sea una clase más concreta, más acotada. Bueno, hoy en lo que va a ser el tercer encuentro de este módulo el módulo 4 nos planteamos dos objetivos para el desarrollo, que es primero conocer algunas fuentes de donde nosotros podemos sacar información georreferenciada y no georreferenciada a nivel nacional, que ahora vamos a estar viendo algunas páginas, algunos formatos, qué nos podemos encontrar, qué tipo de información nos podemos encontrar ahí. Y en una segunda instancia, arrancar a ver lo que es manipulación de los datos, manipulación y análisis de los datos, esto específicamente en lo que es Excel. ¿Por qué lo vamos a hacer en Excel? Primero porque es una herramienta que la mayoría tenemos a mano, si tenemos una computadora, tenemos el Excel ya instalado, y segundo porque es muy, muy versátil y podemos lograr un montón de cosas y yo sé que algunos lo pueden manejar muy bien, algunos sabrán, todo lo que por ahí veremos hoy ya lo saben, otros no, entonces por ahí eh, usar esta herramienta que todos la conozcamos para poder manipular los datos y después generar esas capas, aquellos que manejen el programa QGIS, poder generar la capa de datos y demás a partir de esa manipulación de los datos en el Excel. Una aclaración que quería hacer es que yo les dejé en el campus un pequeño tutorial para descargar versiones más anteriores de QGIS, bien igual que los otros tutoriales descriptivos, un PDF donde está el paso a paso, qué tenemos que mirar, dónde tenemos que descargar, por ahí esas cuestiones si ustedes quieren y tienen ganas de trabajar o de ver si pueden trabajar con este programa, vayan, mírenlo, que es descarga de QGIS. Me parece que es otras versiones, como el nombre del archivito, y fíjense si pueden descargar alguna versión, si alguna versión anterior que sea más amena para ustedes, ¿no? O que lo puedan abrir con sus computadoras. Está bien especificado ver en ese archivo que ustedes vean qué características tiene que tener su computadora para ver después qué tipo de archivo o de programa o de versión del programa van a poder descargar. Disculpen, no se me ocurrió subirlo antes, les pido mil disculpas, pero bueno, queda ahí accesible si alguno lo quiere seguir. Vamos con las fuentes de información. Estas son las que por ahí a mí me parecieron las más adecuadas porque dan información a nivel nacional, ustedes, o internacional en algunos casos. Hay alguna más eh, que les voy a mostrar ahora, pero en general las páginas que tenemos a nivel nacional con información georreferenciada y no georreferenciada también es Datos Argentina, que
una gran fuente de datos eh, que genera el Estado, que ha venido generando hace mucho tiempo, varios años, tiene mucha información cargada. Obviamente IGN, que es el Instituto Geográfico Nacional, el INDEC, y la parte de estadísticas de FAO, que también puede ser un área de consulta cuando uno está haciendo algún tipo de trabajo de relevamiento y quiere referenciarlo a nivel nacional, a nivel internacional o compararlo con determinados países. La FAO tiene un montón de información al respecto. Claramente no tiene la información del año pasado, sino que del 2023, sino que tiene a partir del 2022 hacia atrás, y probablemente ya a mediados de año vamos a tener información del 2023. Les voy a mostrar un poco las páginas, así las vamos recorriendo y observando entre todos. La página Datos Argentina, en este caso, vamos a lo que sería la página principal que ustedes van a observar, es esta. Yo también les dejé un PDF contando cada una de las páginas estas, con un link directo hacia acá, hacia donde está toda la base de datos. Pero como ustedes ven, tenemos, acá nos dice el número, la cantidad de dataset, es decir, de grupos de datos que tenemos de distinta índole, como verán acá abajo, desde ganadería, agroganadería, pesca, forestación, transporte, energía, salud, justicia, lo que ustedes quieran. A nivel nacional se encuentra en estas páginas, en esta página. Y, por ejemplo, si entramos en transporte, tenemos una gran cantidad de relevamientos hechos y de datos de set generados desde el Nación. Ahora, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué archivos, qué tipos de archivos vamos a encontrar? Acá es donde nosotros tenemos que ver. Por ejemplo, este que dice indicadores sectoriales de transporte y logística, que dice CSV. El archivo CSV es un archivo como un Excel. No, ustedes lo van a descargar y lo van a ver como Excel. Después tiene algunas características más que a estos fines de este trabajo, de esta instancia, no le hace diferencia, pero sí es importante que nosotros entendamos que es CSV. Y si nosotros lo queremos después modificar, lo que tenemos que hacer es transformarlo a libro de Excel, que eso se hace descargándolo. Esto lo descarga como, por ejemplo, hacemos clic acá en cantidad de tarjetas de usuarios por día. Por ejemplo, si entramos en consultar, bueno, ahí está. En descargar, ustedes van a ver que se descarga igual que un archivo de Excel, no más que acá aparece todo el dato junto. Este es un archivo CSV, así se va a ver. ¿Qué vamos a hacer nosotros para poder transformarlo después? Simplemente tenemos que seleccionar acá arriba toda la columna A, haciendo que nos aparezca esa flechita negra que aparece. Seleccionamos toda la columna A y vamos a em, texto en columnas. Y ahí lo vamos a transformar. Acá donde dice los separadores van a ser las comas, porque el archivo CSV es un archivo delimitado por comas. Entonces le vamos a poner que los separadores van a ser por comas. Y le damos finalizar. Y acá ya nos van a quedar todos los datos bien separados. Este set de datos grandísimo, ¿no? Porque es a nivel nacional y de varios años.
estos datos, después nosotros los podemos trabajar, los podemos procesar, los podemos filtrar, lo que nosotros queramos, lo podemos modificar, le podemos eliminar columnas que no queramos y demás, pero estos datos son los que nosotros vamos a trabajar. Y para poder transformarlo al libro de Excel, lo vamos a guardar. Bien que acá dice CSV y vamos a libro de Excel y listo. Así va a quedar como Excel y lo vamos a poder empezar a trabajar, que ahora después vamos a ver cómo lo trabajamos. Bien, eso, como les digo, métanse a la página, fíjense qué información encuentran, qué datos encuentran, qué les parece relevante o que no, o que para investigar o para ver cómo es que se ven esos datos que nos ofrece esta página. Fíjense que en donde decía descripción describe qué columnas tiene, qué cantidad de columnas tiene, qué información nos va a presentar esa, esa, ese archivo. Fíjense, en este caso esto no está georreferenciado, pero es información que nos puede servir. Si estuviera georreferenciado, tendríamos que verlo dos columnas que tengan la longitud y la latitud, pero en este caso no lo está. Otro archivo que podemos encontrar es un archivo, una carpeta comprimida que puede tener distintos archivos que nosotros podemos encontrar. Por ejemplo, en este caso, fíjense que tiene un archivo shape, como ya habíamos visto, un archivo con información con datos geoposicionados, este sí, tiene la indicación de latitud y longitud, y un archivo también en KML que era para polígonos. Generalmente, cuando dice carpeta zip, en este caso, va a tener varios archivos dentro de uno solo. Bueno. La otra página que que yo les había comentado era la del Instituto Geográfico Nacional, que, como les digo, acá también si uno entra a la página, yo también les dejé el link específico a donde están las capas, pero si uno entra a la página del instituto, lo que tiene que ir es hacer clic en la pestaña Actividades y acá donde dice Geografía, y en esto podemos encontrar todo lo que son las capas SIG, información geoespacial, las capas SIG. Vamos a encontrar, nos va a llevar directamente a esta página, y en esta página nosotros vamos a encontrar toda la información que tiene a nivel nacional también, de otro tipo. En este caso, fíjense que está separado por temática, en este caso de la industria y servicios, hidrografía. Esto si nosotros, por ejemplo, tuviéramos que hacer algún análisis o algún estudio eh, que tenga involucrado algún curso de agua, podemos tomarlo de acá. Infraestructura, esto por ahí es algo que desde esta temática podríamos utilizar un poco más, porque en este caso tenemos todo lo que son, por ejemplo, establecimientos educativos, universidades, todo a nivel nacional, todo lo que son espacios verdes, monumentos, refugios, todo esto está disponible. Y como verán acá, estos son los archivos, los formatos en los que yo puedo descargar estos archivos, donde nuevamente tenemos la posibilidad de descargar el archivo shape. En este caso, recuerden que el archivo shape era una capa que podía encontrarse como punto, como vector o como polígono,
como punto, como polígono, sí, como vector, y en este caso es un punto, también puede estar como polígono. Acá, según lo que nosotros necesitemos y queramos acceder, vamos a entrar a estas páginas, a esta página, y vamos a poder descargar el archivo shape, el archivo KML, que este KML es el archivo también que, para que lo podamos abrir en Google Earth. También acá un archivo con información, también es un archivo del tipo shape, pero con más otro tipo de información. Y este es nuevamente el CSV, es decir, en esto vamos a tener toda esa información de los campos que nosotros podíamos tener ¿se acuerdan cuando abríamos y hacíamos clic en los puntos de los archivos shape, que abríamos la tabla de atributos? En esa tabla de atributos teníamos distintos campos con información. Bueno, este archivo CSV es lo que nos da la información presente en los campos de esa tabla de atributos, y que eso es lo que nosotros, y lo vamos a descargar, y va a salir de la misma manera que les mostré recién con la información sobre el uso de la SUBE en el transporte, y lo vamos a separar en columnas de la misma forma porque viene delimitado por comas. En la página de las estadísticas de la FAO, en este caso, tenemos infinidad de estadísticas a nivel mundial. Fíjense que si nosotros queremos hacer algún análisis estadístico de una determinada área, lo que vamos a hacer es ir a datos acá arriba o acá en el botón acceder a datos, y nos va a mostrar todas las temáticas que están en las cuales nosotros podemos trabajar. O podemos acceder a información de muchos años. En este caso, yo por ahí, por mi temática, eh, por mi profesión, utilizo casi siempre el de producción o el de precios, pero fíjense que tenemos de diferentes, o sea, ustedes ya conocen la FAO y tiene una gran cantidad de información y de datos que ha recopilado, que por ahí si uno quiere hacer algún planteo de un proyecto y quiere enmarcarlo a nivel nacional y quiere también hacer algún devenir histórico de esa problemática o de ese tipo de trabajos, lo que tenemos en este caso es esta posibilidad de acceder a datos desde muchos años. Sí, María Inés, vi que levantaste la mano. Sí, la anterior pantalla del IGN, al lado Ajá. del CBS, sí, había metadatos. ¿Qué quiere decir? Va, no lo escuché bien. No, descargar los metadatos, Eso. en realidad esto te descarga una gran cantidad de datos que para los fines que nosotros vamos a trabajar acá no los Sí, 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 necesitamos. pero yo pregunto, ¿qué es un archivo Sí. shape? Un archivo, o sea, No, si yo pongo es, descargar metadatos, ¿qué me baja? ¿No? Es simple curiosidad. no, sí, hoy. Fíjate que te saca una carpeta shape. Y esto, en realidad, que parece un PDF, en realidad no es un PDF, sino que son archivos PDFs que tienen la georreferenciación, por así decir, o el dato de georreferenciación de esta información que está dentro del archivo shape, del Ah, GeoJSON, todo eso. Esos son los metadatos que es de esto. sí, Eh, entendí. eso nosotros lo Se podemos relaciona con el... levantar.
Claro, eso nosotros lo podemos levantar con otros programas. Por ejemplo, como yo les mostraba en la clase anterior, esos programitas para cargar datos a campo con el celular, esos datos, este PDF nosotros lo podemos levantar con, por ejemplo, el Avensa, que nosotros vamos a poder trabajar algún tipo de PDF. Vamos a trabajar em, por ejemplo, hacemos una serie de puntos georreferenciados y lo guardamos con este formato del PDF, con un formato particular, que es un formato a la vista PDF, pero por detrás tiene guardada la información de todo el posicionamiento geoespacial. Si a alguien le sirve, si por ejemplo vos, María, te serviría ese tipo de archivo porque lo querés levantar con algún otro trabajo, algún otro, perdón, programa, yo te muestro, después te mando una descripción de cómo guardarlo bien en el QGIS, pero básicamente es esa información y otra información asociada a lo que es la georreferenciación, pero, pero en este caso para trabajarlo nosotros y con el programa no lo necesitamos. Bien. Correcto, muchas En este gracias. caso, de nada. En este caso, como les decía, podemos entrar, fíjense, por ejemplo acá en la parte forestal, vamos a entrar y lo que nos va a, a dar es una serie de filtros que nosotros vamos a tener que poner y después nos vamos a poder utilizar esta información. Por ejemplo, si nosotros queremos de Argentina, no sé, del año 2021, así nos muestra la información que esta es la cantidad de rollos, sería de árboles, por así decir, que se exportaron o importaron de coníferas en ese momento, y lo podemos descargar como CSV, perdón, o XLS, es como un archivo común de Excel. Estefanía, Y perdón, una consulta. sí, ¿Puede ser? Sí, ¿cómo llegas? Pues sé que yo pongo en Google FAO y no me aparece esto que vos tenés en pantalla, que es datos, ¿viste? No sé si me perdí algo donde tenía que entrar antes. no, se llama FAOStat. Sí, pero me manda a fao.org. Mm, ay. Acá, en la segunda, que me aparece a mí por lo menos, en la segunda, estadística FAO. Desde el link que compartiste en la biografía de esta En el, clase, también está, yo bien. les dejé el link en el PDF donde va describiendo un poquito cada página. Sí, Ahí te sí, de ahí se ve bien. Genial. Estos tampoco están georreferenciados, pero estos datos nosotros los podemos descargar y nosotros hacer la georreferenciación, es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, queremos hacer algún análisis a nivel eh, Mercosur, podemos descargar los datos de los países del Mercosur y a través de la asociación con una tabla de atributos que creemos para cada polígono de los países, podemos después generar esta propia georreferenciación. En el archivo van a encontrar también, en el archivo que les dejé, van a encontrar también cómo descargar otras capas que son WMS,
que esas capas, no les voy a mostrar ahora cómo descargarlas, pero en el archivo está explicado de última para los que manejen un poquito más el QGIS, lo puedan hacer. Yo hoy no me quise detener en eso, que por ahí es para agregar información, no me quise detener en eso, pero sirve para aquellos que manejen un poco mejor el programa. Después, uno de los programas que en este caso es a nivel internacional, voy a ponerlo en español, que recopila datos a nivel internacional y que lo más interesante que tiene, por lo menos a mí me gusta mucho todo lo que es aquellas plataformas donde uno pueda, además de tomar información, prestar información o dar su información o subir los datos y sus trabajos para que otros también lo puedan utilizar, ¿no? En este caso, esta página que les dejé en el archivo también, ella tiene una cantidad de datos a nivel mundial. Sin embargo, por ahí tiene mucho estudio sociológico de lo que ahora está tiene los más recientes son de estudios sociológicos a nivel de lo que está sucediendo en Palestina y en Israel. Tiene muchos trabajos o set de datos realizados a partir de eso. Pero bueno, también los hay de la Argentina y fíjense que si nosotros vamos a ubicaciones, vamos a encontrarnos con un mapa donde vamos al posicionarnos con el cursor sobre el país, vamos a encontrar cuántos conjuntos de datos o cuántos estudios o análisis han hecho personas de ese país y los han cargado acá a la plataforma. No es la plataforma, no está toda la información porque justamente se alimenta de que los usuarios vayan subiendo información. Este es mucho más a nivel social, mucho más a nivel sociológico. Yo no sé hasta dónde ustedes van a poder, dependiendo de su área de trabajo, le van a poder sacarle el jugo a esta página, pero me parece como dato tenerla presente que nos brinda información estaría bueno. Está bueno verlo. Y cuando hicimos el clic en Argentina, vamos a ver alguna información ligeramente una información bastante escasa sobre lo que es la Argentina. Y acá, fíjense que tenemos los diferentes sets de datos nuevamente en archivo CSV. Casi todos los datos que ustedes encuentren en cualquier plataforma va a tener un formato CSV y van a tener que hacer esto de pasar el texto a columnas, como les mostraba recién. Tenemos diferentes temáticas y bueno, de acá lo mismo, descargan el set de datos y lo trabajan como a ustedes les parezca o no, o pueden solamente utilizar una parte de esos datos, que ahora lo vamos a ver cómo. Fíjense que acá estábamos hablando de archivo CSV y acá en donde marca todo lo que son rutas argentinas o carreteras, le dicen en este caso, tenemos archivo J, Geopack, KML, o como imagen en este caso, que es un poco de los formatos que ya venimos charlando. Geopack también tiene el archivo shape, también tiene alguna otra información, en general tiene varias capas juntas dentro de un mismo archivo, por eso se llama Geopack o Geopaquete en este caso.
pero no se van a encontrar con nada desconocido al shape común que nosotros trabajamos, lo mismo que el GeoJSON. Este es por ahí el que más desconocido, pero bueno, no quería dejar de mostrárselos porque a mí me pareció interesante por este tema de que uno puede, tal vez uno trabajando desde un lugar muy pequeño, cree que los datos que genera no serían tan relevantes, pero en realidad sí. Ponerlos a disposición para que otro pueda mirarlos e interesarse o que pueda utilizarlos, a mí me parece que es importante poder nutrir esas bases de datos y que después, así como uno toma información, también brindar información. Y la otra que les quería mostrar es la del INDEC, que en este caso la página del INDEC tiene este menú acá arriba desplegable y en la parte de estadísticas, donde vamos a entrar acá a datos geográficos, que sería acá en la parte de territorio. Y en este caso también son archivos, en este caso sí son archivos de Excel, pero de esta parte del INDEC es donde también podemos descargar capas que son WMS. Esas capas WMS son capas con información, pero que yo no necesito descargarla por completo a mi computadora para que no me ocupe espacio. Entonces lo único que hago es indicarle al programa que cuando yo seleccione esa capa, vaya a una dirección le proporciono, una dirección de internet que yo le proporciono, vaya a esa dirección y tome y levante los datos desde ahí. Y lo voy a poder ver en mi QGIS, lo voy a poder trabajar en el QGIS, voy a poder hacer un montón de cosas, pero sin tener el mapa descargado. Voy a poder sacar imágenes a partir de ahí, hacer análisis, hacer mapas, pero no lo voy a tener descargado en la computadora, que es, la verdad que es algo muy bueno, porque por ahí hay unos archivos son bastante pesados para no tenerlos ocupando espacio en una computadora, lo ponemos como WMS, que les recuerdo, está explicado en el archivo, en el PDF, cómo copiar una capa WMS, dónde buscar, en este caso las del INDEC, yo creo que en el ejemplo que puse con algunas del INDEC, cómo buscarlos, cómo trabajarlos en el QGIS. Así que por eso, si ustedes por ahí lo trabajan un poco más, lo podemos hacer, lo pueden tratar de bajar alguna capa WMS y trabajarla en el QGIS. Después existen páginas de los propios municipios que pueden tener información de este tipo. Yo no puse, acá no les preparé para mostrarles ninguno, porque la verdad es que no todos los municipios tienen, son algunos. Yo, por ejemplo, buscaba el municipio acá de mi pueblo, no lo presenta. El municipio, no sé, donde yo estudié, en Oro Verde, tampoco tiene. El municipio de Paraná tampoco tiene, que por ahí yo hubiera esperado que el municipio de Paraná tenga una pestaña donde tenga información georreferenciada acerca de, por ejemplo, los barrios, lo que es, no sé, algo del transporte, de todo ese estilo, lo que son loteos, que son los puntos de referencia de, como veníamos hablando, de los centros de salud o de los hospitales, qué tipo de servicios prestan, etc. Eso
me parece que es información muy importante a trabajar desde los municipios porque después hace a que la información esté un poco más disponible y se puedan hacer muchos más trabajos, tanto dentro del municipio como el municipio en conjunto con otras áreas, o con provincia, o con algún ministerio. Eso me parece que sería importante. Eh, Lo que sí, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo porque es una página, una de las páginas de los municipios que a mí me gusta cómo se ve, que es eh, la de la ciudad de Córdoba, que tiene muy bien inventariado toda esta cuestión y que uno puede descargar las capas shape de esa ciudad y trabajarlo en cuanto a barrios, en cuanto a casas, en cuanto a transportes, centros de salud, todo eso. Y sé que había algunos municipios de acá de la provincia que estaban ya empezando a trabajar, habían mencionado el municipio de Gualeguaychú, que estaba la vuelta pasada cuando estuvimos hablando, el municipio de Gualeguaychú, algunos habían nombrado, que bueno, que es un inicio y que está muy bueno que lo puedan compartir y tener a la disposición de todos, ¿no? Bueno, estos serían más o menos las páginas donde pueden encontrar información de, como les mostraba acá, en IGN, las capas con ya georreferenciada, información no georreferenciada como en FAOSTAT, eh, como puede ser en el INDEC, las capas WMS que podemos encontrar. Y ahora lo que yo les quería mostrar es la parte de cómo trabajarlo a un archivo Excel que nosotros descargamos de este tipo de plataformas, cómo lo descargamos, cómo lo vemos y cómo lo trabajamos. Yo les voy a hacer un ejemplo chiquito. Este mismo archivo va a quedar en el campus para que ustedes lo vayan mirando y para que nosotros podamos después el jueves en las tutorías también lo puedan ir trabajando y puedan ir generando los archivos y puedan ir familiarizándose con esto. Aquellos que no han podido bajar no pudieron bajar el programa QGIS o que lo pudieron bajar y no se les dificulta el manejo, no se preocupen, que la idea es que justamente esto que vamos a hacer acá de manipulación de datos sirva para tener después un archivo CSV, como decíamos, pero para que también después puedan manipular esta información para resumirla y después usarlo en informes, en análisis diagnósticos, en su trabajo diario, digamos, ¿no? Si bien esta es una base de datos chiquita, que tiene unos 24 datos, las bases de datos que vamos a descargar de cualquiera de estas páginas o que podemos generar nosotros o que vamos a relevar, sin duda van a ser mayores. Entonces, por ahí tener en cuenta algunos puntitos para saber qué es lo que vamos a trabajar, cómo trabajar los datos, está bueno que nos van a ser mucho más fácil después cuando tenemos una extensión mucho más grande. Nosotros cuando vamos a hacer este análisis de los datos, antes de encontrarnos con esta tabla de datos, lo primero que siempre ya venimos repitiendo en las clases es, lo primero que tenemos que saber es, para detectar o el problema o para poder saber qué estamos buscando, es conocer qué preguntas queremos respondernos. Entonces, por ejemplo, yo en esta pequeña base de datos, que estaría bueno si ustedes ya manejan algo, tienen alguna base de datos o con alguno de los programas para el celu que trabajamos el otro día, fueron recopilando
datos o quisieron probar recopilando datos, estaría bueno que puedan usar esa misma base de datos, porque lo más probable es que se encuentren con un montón de información que al principio es como abrumadora cuando uno descarga una base de datos. Probablemente vamos a tener nombres de columnas que no vamos a entender qué es, vamos a tener información que ni siquiera va a tener nombre de columna, que no vamos a saber qué quiere decir. A ver, que en la descripción de ese archivo seguramente va a estar explicado qué información se introdujo, sobre todo en INDEC, en la página del INDEC, en todas sus bases de datos, explica cómo fue la metodología de relevamiento y qué datos se presentan en los archivos. Que eso está muy bueno para uno entender cómo fue la lógica y no encontrarse con la tabla así de buenas a primeras. Pero bueno, supongamos que nosotros hicimos nuestra base de datos o la descargamos y lo que nos descargó fue esto. Como decíamos, el primer paso de todos es saber qué pregunta vamos a responder. Primero, saber qué queremos responder nos va a ayudar a nosotros a armar las preguntas que vamos a hacer, si tenemos que hacer un relevamiento, o los campos que le vamos a poner a nuestro relevamiento, o bien saber dónde buscar, si vamos a buscar base de datos de estas fuentes que les mostré o de las páginas municipales. Saber qué buscar, en referencia a qué, y si me sirve o no me sirve después lo que yo descargué. Entonces, tener claro qué es lo que queremos saber. Y para mí me parece súper importante, o a mí me ayuda mucho, escribir esas preguntas, escribir qué vamos a responder, qué nos queremos responder, porque eso nos va a dar el foco que necesitamos para después hacer toda esa limpieza, todo el procesado de los datos y el análisis. Eso nos va a servir. En este caso, nosotros tenemos la base de datos, y en este caso, como yo, viendo la información, no necesito esta información, no la necesito, vamos a comenzar con lo que sería el procesado de esos datos, que sería justamente eliminar información que a mí me hace ruido, que a mí me complica ver qué estoy haciendo, ¿no? Entonces, elimino todo lo que no voy a necesitar, no voy a usar, datos que no me sirven, los elimino. ¿Para qué? Para que después no nos genere interferencia, porque la idea con esto es generar una tabla dinámica que yo pueda cambiar el tipo de información que quiero ir viendo y me vaya solo arrojando una tabla o arrojando un gráfico, y con eso, si nosotros tenemos información adicional, nos va a entorpecer todo lo que es la propia tabla. Otra cosa que, como estábamos conversando, esto sí tiene una georreferenciación, que en este caso algunos no lo tienen, otros sí lo tienen, otros lo tienen en 0. Yo, si voy a poner información que después no se va a georreferenciar, depende qué es lo que estoy queriendo hacer, pero si yo estoy buscando generar un archivo CSV, no me sirven este tipo de datos sin una referencia, sin un XY que lo posicione en el plano, digamos. Entonces, esta información yo la tengo que eliminar también.
esta información la tengo que eliminar. Y en este caso, esta es información real que yo descargué de una de esas bases de datos y que obviamente comprimí para que sea mucho más, más fácil de trabajar, más ameno. Y tengo que apuntar a eliminar todas las inconsistencias, porque esto es un programa que me va a identificar a mí por palabras, por tipos de palabras, por formas en la que está escrito. Entonces, si yo voy a clasificar después en lo que sería farmacias, hospitales o clínicas, si yo tengo farmacia escrita de dos formas, me va a tomar como que son dos categorías. Entonces es importante mantener la consistencia en los datos. ¿Y cómo lo vamos a hacer a eso? Nosotros lo que vamos a hacer es ir a revisar ortografía. Y fíjense que, por ejemplo, dice acá, no está en el diccionario pharmacy, que es en inglés, y lo que le vamos a poner acá como sugerencia es encontró otro y le vamos a cambiar. Y así con todas, lo mismo, clínica en este caso. En este caso me encontró todas las inconsistencias y lo cambió. Sin embargo, fíjense que, por ejemplo, laboratorio y laboratorio está escrito una con L mayúscula y otra sin L mayúscula. Eso también tratémoslo de acomodar a todo, por eso no digo que vayamos viendo uno por uno, pero siempre después de haber hecho alguna corrección, revisar si no encontramos algo más, porque esto también nos lo va a tomar como si fuera una palabra distinta. Esto es importante que nosotros lo tengamos en claro, de revisar la ortografía. Lo otro que vamos a ver es, por ejemplo, a esto darle un formato de tabla, lo vamos a... ¿dónde está el formato? Lo vamos ay, lo perdí. Bueno, lo tengo acá en esta hoja. Como un formato de tabla. ¿Sí? Que este está, ya les digo dónde está el formato de tabla. Ah, ya lo encontré. Acá. Seleccionamos, importante, seleccionamos todo el, el área y después tenemos que darle formato dar formato como tabla. Y acá le podemos elegir qué tipo de formato le queremos dar. En este caso nos va a aparecer esta imagen, este cuadro, donde dice dónde están los datos, que podemos directamente seleccionarlo, o ya que lo tenemos seleccionado nos va a aparecer así. Y importante que si nosotros tenemos encabezados, le indiquemos que tenemos encabezados, porque si no nos va a tomar como que si esta fuera otra fila de datos que nos va a tirar el error. Entonces es importante que le digamos que tenemos encabezados. Y así le damos el color y visualmente como nosotros queramos. Y con esto lo que nos va a permitir hacer es que lo ordenemos en función de algún criterio.
Por ejemplo, nosotros queremos, en este caso, ordenarlo de manera ordenado alfabéticamente, según este criterio o según, por ejemplo, este criterio. Ahora, es importante que nosotros establezcamos dos categorías para después poder analizarlo un poco mejor. En este caso, establecer qué tipo de categorías nosotros vamos a dejar, como dijimos, clínica, hospital, farmacia, y el tipo de servicio, atención primaria, dispensario, internación y laboratorio. ¿Sí? Yo en este caso le agregué también a la tabla, no venía con el set de datos que yo descargué, no venía la información de la cantidad que había por cada uno de estos sitios. Entonces lo descargué de otra tabla que lo tengo acá. Lo descargué de otra tabla y se lo puedo agregar. Y en este caso, fíjense que yo le copié los datos y me creó directamente otra columna, y esta columna yo la puedo renombrar como cantidad. Si nosotros podemos seguir buscando, si tenemos inconsistencias, podemos seguir buscando. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, acá en la palabra espacios en blanco, eso también nos los va a tomar como otra palabra. Entonces, esto nosotros lo vamos a tener que eliminar, y para eso hay un sistema de eliminación rápida, un acceso rápido, donde ponemos igual espacios y me va a detectar que en hospital tenemos un espacio. Nos va a indicar en qué espacio, en dónde tenemos un espacio. En este caso, se ve que en uno de esos tengo un espacio, lo mismo que en clínica. Entonces voy a ir eliminando así cada uno de esos espacios que tengo, o lo que puede ser que tenga alguna tabulación de más. Yo lo que voy a hacer, tengo que sí o sí dejarlos a todos iguales. Bien, una vez que yo tengo la tabla armada de esta forma, voy a empezar a ver qué tipo de análisis. Cuando yo ya tengo organizada la tabla, hay otras limpiezas, por así decir, que puedo hacer. Yo acá sí tengo una tabla de fechas, por ejemplo, una columna de fechas, perdón. Acá lo voy a poner. Vamos a poner. Vamos a ponerle, por ejemplo, esto es totalmente aleatorio porque no coincide acá con esto, pero supongamos que tenemos fechas así, ¿no? Si yo tengo a esto lo quiero ordenar por fecha, también lo puedo ordenar por fecha, desde el más reciente hasta el más antiguo. En fin, yo puedo hacer un montón de análisis y de limpiezas o de incorporación de información, que para eso, como les digo, fíjense que todo nos tiene que quedar igual. Si yo tengo celdas sin información, las tengo que eliminar. Para eso también van a poder ver en lo que son fórmulas, acá, en esta pestaña de fórmulas,
están todas las funciones que tiene Excel para poder hacer análisis de datos. Y en este caso, obviamente que las tenemos diferenciadas por lo que son la temática, pero, por ejemplo, esta que les decía, de espacios, de encontrar a la derecha o a la izquierda, de las que están repetidas también, estas las tenemos que eliminar. Si las queremos clasificar por el valor o el número que tiene alguna celda, también las podemos clasificar en este caso. Y fíjense, lean la descripción que tiene cada uno de los espacios. Por ejemplo, vieron que dice, está espacio, dice quita todos los espacios de texto, excepto los individuales entre palabras. Que esto, si yo tengo 2 espacios seguidos entre una palabra, no me los va a sacar, solamente los que están adelante de la palabra. ¿Sí? Lo mismo que si yo quisiera hallar un determinado texto dentro del set de datos, lo puedo buscar. Obviamente, por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, si quisiera buscar, no sé, farmacia, buscamos farmacia. Dentro del texto, bueno, acá puse mal la categoría. Pero bueno, fíjense cómo lo pueden hacer. Esto de las fórmulas no es lo mejor, pero no es lo que mejor me sale. Pero bueno, importante eso de los datos. Y ahora lo que tenemos que hacer es empezar, ahora ya tenemos todo armado, podemos empezar a hacerle preguntas a esta tabla y ver qué nos responde. O sea, cómo nos responde, en función de esa pregunta inicial que teníamos. Nosotros, por ejemplo, queremos saber, no sé, el valor máximo que nosotros encontramos acá y de atención primaria, lo que podemos aplicar una fórmula de, en este caso, matemática, no, perdón, estadística, y en este caso podemos encontrar el máximo, tiene que estar, o el mínimo de ese determinado segmento. Podemos, en este caso, en las funciones estadísticas tenemos de todo, ¿no? La media y la mediana, hay una diferencia. La media es el promedio y la mediana es el valor que más se repite, que es una diferencia entre estos dos, que nos puede hacer una diferencia en función de lo que estamos tratando de responder. Lo mismo que si nosotros queremos buscar la moda, que la moda es la moda es el que más se repite y la mediana es el valor que parte exactamente los datos a la mitad. Media acotada hace referencia a un promedio en un determinado conjunto. Hay otros, bueno, esto ya es mucho más estadístico, algún coeficiente de Pearson que queramos hacer para ver si hay una correlación entre dos datos. Las pruebas de F también, para ver si hay relación entre cómo es el comportamiento. Si nosotros tuviéramos 2 sets de datos que hacen referencia a una regresión, o que tenemos una ecuación muy similar para ver si hay diferencia o no entre estas 2 ecuaciones, nosotros podemos, o la tendencia de estos datos, podríamos usar una prueba de F, que no nos vamos a meter ahí. Y hay otros
Excel que pueden, que tienen una función estadística que a mí me gusta mucho, que en este caso esta que tiene en mi computadora no lo trajo, que es el máximo sí conjunto o el mínimo sí conjunto, que lo que va a hacer, si ustedes prueben en sus computadoras de trabajarlo, de ver si se los admite, donde escribimos igual máximo punto sí conjunto, y nos va a indicar que le digamos, nos va a pedir que le digamos qué conjunto de datos, y en este caso, por ejemplo, nosotros los que digan atención primaria, o en el conjunto de datos, el valor sí dice atención primaria, y que nos va a indicar cuál es el máximo de este conjunto de datos, de los que dice atención primaria, cuál va a ser el mayor, cuál puede ser el mínimo, lo mismo con el promedio. No todos los programas de Excel lo tienen, pero sí es uno que para análisis de datos en conjuntos, si ustedes lo pueden tener, es lo mejor. El mío no lo tiene, el mío de mi computadora personal, pero bueno. Y ojo que también, esta es otra cosa, lo que son las ubicaciones de las cosas también cambia en función del Excel que nosotros tengamos. Eh, por ahí el Excel el Excel más nuevo, el 360, tiene algunas cosas cambiadas, tiene algunas otras cuestiones que no van a estar en el mismo lugar, pero por una cuestión de organización, pero sí están las funciones. ¿Qué les iba a decir? Bueno, en este caso también podemos usar lo que es la función sumar sí, si queremos, sumar sí, la función sí en general de lo que son las ecuaciones de Excel. La función sí lo que hace es que sume solo si el valor cumple un determinado criterio. Y en este caso, nosotros podríamos pedirle que sume si todos los centros que tienen atención primaria. Pero bueno, eso en cuanto a lo que son las variables estadísticas. Importante, eliminar datos repetidos, que esté todo escrito de la misma forma, eliminar celdas que estén en blanco y espacios que estén en blanco. Y lo que no les dije, pero que también es súper importante, es que va una línea o una fila por dato. Es decir, por ejemplo, yo acá tengo para por ejemplo, para una misma farmacia puedo tener que tenga laboratorio, o para un hospital que tenga atención primaria y dispensario de medicamentos. En este caso, nosotros vamos a tener, si yo tengo, por ejemplo, para un hospital que quiero ponerle que cumple atención primaria, que tiene internación y que tiene dispensario de medicamento, tengo que poner 3 filas, ¿no? El mismo dato, en este caso, por ejemplo, que es este hospital que tiene atención primaria y que también tiene, creo que es este, bueno, dispensario de una farmacia con dispensario de medicamento. Eso nosotros lo tenemos que poner cada dato por separado. A eso me refiero. Y una vez que procesé, y que esto se llama procesado, este es el famoso procesado, la limpieza del dato, la generación de la tabla que después a mí me va a poder dar una idea más acabada y poder trabajarlo de mejor manera a lo que es la tabla dinámica. Una vez que yo tengo esto yo ya así como está, lo puedo guardar y lo puedo enviar como archivo CSV y después a CSV, sí, y después abrirlo en QGIS. Que ahora en el archivo PDF está bien explicado, pero ahora les muestro. Este archivo sí
yo lo guardo, si yo fuera a guardarlo como archivo CSV, le ponemos guardar como CSV delimitado por comas. Importante, no el CSV Macintosh, sino el delimitado por comas. Le pongo un nombre y lo guardo. Yo ya lo tengo guardado. Y lo dejo guardado como archivo CSV. Ahora lo vamos a recuperar a eso y lo vamos a ver en el QGIS. En este caso, si yo a esto lo quiero después presentar como una tabla o como un, gráfico, lo que voy a hacer, vamos, ya teniendo el formato tabla y demás, lo que vamos a hacer es ir a tablas dinámicas. En este caso, esta se llama tabla 2 porque en la otra hoja tenía la tabla 1. Y acá nos va a decir si queremos que la tabla dinámica salga en otra hoja, sería, por ejemplo, en esta hoja 3, o en esta misma, en la que estamos trabajando. Normalmente queda mejor si uno lo trabaja en otra hoja, pero a fines de verlo mejor, lo vamos a trabajar acá en la parte en esta misma hoja, y nos va a pedir que le demos una ubicación de la tabla y le vamos a decir que la traiga por acá. Y nos va a aparecer esto. Dice tabla dinámica 1 y tenemos que elegir los campos. Nos abre esta columna acá donde nosotros vamos a poder elegir cómo presentar los datos. Fíjense que nosotros, por ejemplo, tenemos un espacio donde dice columnas, filas y valores. Columnas es lo que va a ir en la parte de arriba de la tabla, las filas lo que va a ir al costadito y los valores es qué es lo que vamos a ver representado en el medio, ¿no? Por ejemplo, yo voy a arrastrar hasta acá, categorías, y ahí ya me generó una tabla, una serie de columnas donde están estas categorías que habíamos establecido nosotros, que es clínica, hospital, farmacia, y acá un total general, servicio a las filas, acá también, y en valores, para rellenar esto, vamos a poner las cantidades, ¿sí? Y así nos va resumidamente a dar, esto es una tabla súper básica, nosotros podemos ponerle mucha más información y sumarle a lo que son los valores, pero rápidamente vamos a poder verlo de esta forma sin necesidad de andar haciendo vinculación, que antes por ahí lo que hacíamos era generar la tabla, contar o vincular a la suma a este espacio, a cada una de estas celdas, y en este caso nos lo genera por sí solo, nos da un total general, en este caso, de lo que son las clínicas, farmacia, hospital, y lo mismo para lo que es atención primaria, dispensaria, internación y laboratorio. En este caso, como les digo, es muy simple, muy sencillo, pero para empezar a agarrarle la mano a lo que son las tablas dinámicas, lo podemos trabajar. Incluso nosotros a esto lo podemos después transformar en un, en un gráfico, y también va a ser un gráfico que sea un gráfico dinámico. Pero en este caso vamos a tener la tabla dinámica así, y esto ya lo podemos utilizar nosotros para llevarlo a donde, tomarlo acá y ponerlo en nuestros informes a modo de resumen. Y vamos a insertar un gráfico dinámico. Vamos a ver, por ejemplo, este. Fíjense que en función de lo que queramos, podemos elegir el tipo de gráfico.
Acá, fíjense, que en este caso me puso los servicios de este lado y como categoría los colores, es de dónde se encontraba ese tipo de servicio. Y podemos nosotros elegir qué mostrar en cada cuadro. Por ejemplo, yo no quiero mostrar las clínicas. Me modifica tanto la tabla como lo que es el gráfico. En el servicio, por ejemplo, yo no quiero mostrar lo que son atención primaria. Entonces puedo ir modificando. ¿Cómo más puedo modificar esto? O sea, esto es una de las formas, aplicando un filtro acá. Agregando segmentación de datos y me va a generar la cantidad de barritas, por así decirlo, o ventanitas emergentes que yo desee. Y en este caso, lo mismo, voy a poder seleccionar, por ejemplo, solamente los que tengan dispensario de medicamento. Puedo eliminar todos los filtros, me va a aparecer el gráfico original y después puedo, por ejemplo, elegir solamente los que tengan atención primaria, hospital y clínica, o solamente los que tengan internación, o aquellos que tengan laboratorio o dispensario de medicamentos en función de lo que sería el servicio. Ay, se me cerró. Bueno, eso es lo que más o menos les quería mostrar, les quería mostrar cómo trabajarlo. Acá yo lo tengo para que ustedes lo vean. En este caso podemos elegir el filtro tanto por servicio como por categoría. Podemos eliminar todos los filtros y quedarnos con esta tabla, copiarla y después llevarla a lo que es el archivo donde estemos haciendo nuestra descripción, aplicarle algún filtro, copiarlo y llevarlo a ese archivo. Bueno, básicamente es eso. También podemos cambiar el tipo de gráfico, lo podemos cambiar, lo podemos mejorar, todo lo que se puede hacer con el Excel común, que ya sabrán ustedes, lo podemos hacer con esto. En este caso no tenemos máximos y mínimos, no elegimos, no nos pusimos, pero sí podemos utilizar los más comunes con esta información. Ustedes después, por ejemplo, si tienen algún dato de, por ejemplo, no sé, algún ítem financiero, también estas tablas dinámicas son muy buenas para analizar eso desde la parte del ítem financiero. Pero bueno, esto es más o menos lo que yo les quería mostrar de lo que son las tablas dinámicas. Yo le dejé bien fíjense que como pasito por pasito, qué es lo que uno tiene que hacer para poder organizar la tabla, después a generar esa tabla dinámica. Pero para mí lo importante, la tabla dinámica y el gráfico son como el cierre, digamos, ¿no? Pero lo importante es poder tener esta tabla, esta bien ordenada, con todos los datos, que no le sobren lugares, que no tengan inconsistencias, porque eso después lo que nosotros nos va a generar distorsiones cuando lo llevemos a QGIS. Esta tabla, tenerla bien filtrada y limpia es lo fundamental. Tener la ortografía bien, tener lo que es los espacios que no tengan información, sacarlos, la información adicional, eliminarla. Todo eso, sí, dejarlo
aparte, o eliminarlo sería para poder tener una tabla limpia, como se dice. Y lo último que les voy a mostrar, espero que se haya entendido algo. Yo no soy muy buena explicando a veces, pero nada, espero que se haya entendido. Si los que ya lo conocen y que ya lo manejan, les pido disculpas de volver a repetir esto, pero me parecía interesante todo el recorrido hasta la generación de las tablas dinámicas y esto, porque no todo el mundo lo conoce y por ahí uno cuando escucha el nombre tabla dinámica pareciera que fuera medio algo de otro mundo y en realidad no lo es. Es bastante más sencillo de comprender de lo que uno por ahí esperaría. Sí, María Inés, creo que habías levantado la mano. Sí, a mí me encantan, no sé usar bien las tablas dinámicas, pero me encantan los ejercicios de esto. Ahora, yo pregunto, si cuántos hospitales presentan dispensario de medicamentos, es 0, porque las que tienen la categoría dispensario de medicamentos son las farmacias. Entonces, a esa pregunta, ¿cuántos hospitales? Sería 0. Y porque sí podría poner cuántas farmacias tienen dispensario de medicamentos, porque hay farmacias que tienen dispensario de Claro, medicamentos, dentro del... otras farmacias que tienen laboratorio. Entonces, yo podría Sí, preguntar cuántas farmacias, pero si yo pregunto cuántos hospitales, 0, ¿o no? sí, sí. A ver si podríamos organizar esto. Sí, lo que yo acá hice, capaz que no lo hice muy bien, digamos, porque la verdad que era una base de datos muy grande y yo la traté de achicar para que quede más o menos parecido o que quede por ahí eh, más chico y que quede más comprimido, cosa que sea más entendible. Eh, si bien esto de farmacia hospital, la base de datos original diferenciaba también por ubicación, entonces, por dirección sería, entonces lo que podía hacer era estar la farmacia dentro del mismo hospital. Entonces, por eso, en función, yo esta pregunta la hice al principio, cuando tenía todos los datos, y es cierto lo que vos nombrás, pero esto también tenía una columna de ubicación, es decir, de dirección, sería entonces por ahí lo que decía hospital, que tenía atención primaria, también era el mismo hospital que tenía Claro, porque era la una misma farmacia con dirección. dispensario. No, pero ahí tenés, mira, en la que tiene una cosita celeste, en la tabla esa, Sí. tabla dinámica esa que está ahí, Ajá. que dice suma, cantidad, etiquetas de fila, Ujú. ahí te das Sí. cuenta que dispensario de medicamento y hospital, 0, ¿ves? Y las Ajá. que tienen dispensario de medicamento son farmacias y son 33. Claro, Y y bueno, y en este después caso hay, o entonces, sea que el hospital que tiene dispensario de medicamentos, ninguno, 0. ajá, 0. Ahí está, 0, ahí está. Y Ahí, esto igual, o sea, yo les voy a, de esas páginas donde hay, yo, si vos querés, les dejo algunas más con datos de las tablas de datos de descargadas para que puedan probar a hacer estas tablas dinámicas. Lo mismo si tienen sus propias bases de datos, prueben. Si necesitan tener algún valor que relacione en este caso la categoría y el servicio, el valor que los relacionaba era la cantidad que había, que en este caso yo le puse acá la unidad también. Incluso, si ustedes tienen fecha, acá eh, hay una función de las tablas que es donde uno puede insertar una escala de tiempo, que por ahí yo con lo que eran las fechas en el otro le quería mostrar, pero bueno, en este caso como no tenemos escala de tiempo, no tiene, pero sí está bueno porque nosotros podemos, si tenemos una serie de datos
referenciadas a un tiempo, ¿no? Eso nos los va a nos los va a dividir de manera anual, por ejemplo, y vamos a poder ver los datos de un determinado año y nos va a modificar la tabla y el gráfico. Y vamos a ver los datos de 2 meses, por ejemplo, y nos va a modificar también la tabla y el gráfico. Entonces, a modo de ver los datos, está bueno estas cositas que tiene el uso de estas tablas. Yo, por eso les digo, no es... sé que no es la finalidad, pero me parece que es una buena herramienta cuando uno trabaja con muchos datos. Y yo sé que por ahí ustedes pueden, debido a la temática, probablemente trabajen con muchos datos y a veces la visualización o poder mostrarlos si tienen que hacer una presentación de algo o si tienen que hablar de algún diagnóstico, probablemente estas herramientas, si no las conocían, les van a servir. Bueno, les muestro rapidito cómo entrar, cómo abrir desde... ¿Se acuerdan que les dije que habíamos guardado como CSV? Les muestro rapidito cómo abrirlo desde QGIS a ese archivo CSV. Fíjense, bueno, en este caso vamos a un proyecto nuevo. Ya, esto es lo último y ya les comento, pasamos a lo que es el trabajo de acreditación, pero les muestro rápido. Vamos a capa, esto les recuerdo, también está en el archivito PDF que les dejé. Vamos a ir a capa y añadir capa. Y acá, fíjense que en este apartado dice añadir capa de texto delimitado. Y se nos va a abrir esta ventanita donde nosotros tenemos que buscar dentro de nuestra computadora ese archivo CSV, que en este caso yo lo había guardado como libro 1. Y acá vamos a detenernos un cachito. ¿Por qué? Importante que por ahí ustedes, si lo descargan así como viene y lo llevan acá, lo van a poder ver. Y en ese caso sí van a poner CSV valores separados por coma y lo dejan. Ahora, si es algo que ustedes crearon, pongan delimitadores personalizados y fíjense, acá abajo va a haber como un ejemplo de cómo se va a ver, ¿sí? Y tiene que aparecer así. Fíjense que si yo le pongo CSV, vamos al ejemplo, y es cualquier cosa esto, porque la delimitación no es por coma, es por punto y coma. Fíjense, esto fundamental para que después puedan abrir el archivo. Así que miren el ejemplo acá abajo y se van a dar cuenta si va o no va. Entonces, delimitados personales, punto y coma. Normalmente el tabulador también está presionado, pero no le hace en este caso. Y después, otra cosa que también es importante, fíjense que yo tengo acá números con coma. Importante que nosotros acá le digamos que el separador decimal es la coma, porque si no, no nos va a tomar la capa. Detectar los tipos de campo y que el separador decimal es la coma. Y con esto, lo último que queda es delimitar cuál va a ser mi latitud y longitud. Yo acá puedo tener latitud y longitud o puedo tener X e Y. Lo puedo tener cambiado. Esto, les digo, fíjense, en este caso es X e Y, pero puede ser que diga latitud y longitud. Ustedes van a elegir acá qué campo va a ser su X y qué campo va a ser su Y. También pueden tener acá, esto es un poquito más avanzado, el Z para ubicarlo despegado sería no
georreferenciado, sino en el 3D. No le demos bolilla a eso. Pero sí en las coordenadas del punto X e Y o latitud y longitud, según como lo tengan delimitado acá. Y ahí van a poner añadir, y fíjense que ya me generó los puntos en el plano. Y bueno, a ver si le ponemos, me lo generó bien o lo puse bien. Ahí está. Fíjense que me generó 5 puntos en el plano, totalmente aleatorios, como les decía, porque esto yo lo acorté. Y en cada punto yo voy a tener la información. ¿Cómo? Voy a poner, cliquear en ese, en la I, que sería de información, o que se llama identificador de objetos. Cliqueo sobre el punto y me va a aparecer toda la información asociada a ese punto. Como le decíamos, atención primaria, dispensario, internación, laboratorio, toda información. Y si no, en la tabla de atributos vamos a tener la coordenada, el servicio y la cantidad. En este caso no nos tomó la categoría, tendríamos que ver por qué fue... Ah, ya sé, por qué no nos tomó la categoría. En este caso, fíjense, les voy a mostrar rapidito por qué puede ser que no nos tomó la categoría. Sí, en la tabla. Fíjense, a ver. Que esta... No, esta no. Esta lo que puede pasar es que esté, en vez de como texto, como número, que el tipo de la columna que yo dejé, en vez de ser como texto, sea como número. A ver si lo podemos ver. Bueno, como les digo, también como repasando un poquito, acá le podemos cambiar, en categoría no, porque no teníamos, en cantidad. Podemos variar la forma en que lo presentamos. Esto para todo igual. Fíjense que ahí vamos a tener distintos colores en función de la cantidad. En este caso uno solo tiene entre 3 a 5, el otro tiene más cantidad. Bueno, si no les toma eso, fíjense, fíjense en la capa cuando la ingresan acá. Fíjense que si yo hago acá, muevo la ruedita del mouse sobre el curso, sobre el tipo que dice texto en cadena, o que yo le pongo un número entero, pero eso va a hacer que después no me lea la información, que eso es lo que pasó recién. Si uno lo tiene ¿ven? Ahí está, ahí apareció. Obviamente los acentos tampoco me los tomó, pero fíjense, tengan en cuenta el tipo de columna que estamos poniendo, y con eso vamos a poder ver la información o no. Pero bueno, es una cosita chiquitita, pero hay que tenerla en cuenta. Bueno, eso es lo que habíamos pensado para lo que era la clase de hoy. Sé que para algunos debe haber sido medio más complicado, para otros más sencillo. Eh, pero bueno, la idea, como decía Maximiliano al principio, es que todos podamos medio que hablar el mismo idioma, o por lo menos entendernos. Para el trabajo de acreditación estuvimos pensando hacer dividirlo en dos, como lo comentaba Maximiliano, entre aquellos que tienen, que lograron comprender el software, que puedan llegar a hacer todo ese paso que
vimos hoy, y que venimos viendo desde las clases anteriores, por ejemplo, desde lo que fue la clase anterior de relevamiento, de la toma del dato o de la descarga de los datos, como vimos hoy, la organización de los mismos y después la generación de ese archivo shape, como descargando el archivo de puntos shape, como lo vimos en el encuentro anterior, poder generarlo con información que tenga diferenciación por colores, que yo le pueda generar encima, si quiero, datos de algún... descargar, por ejemplo, de la página de IGN lo que son los límites provinciales o los límites de una provincia y poder circunscribir a esa provincia los datos que yo relevé o que pueda generar algún determinado mapa de límites con los polígonos de un determinado sitio donde yo tengo los datos. Bueno, echar mano de esas cosas para poder después obtener un mapa que podamos descargar. Yo en el archivo está, que les dejé hoy, cómo descargar un mapa desde QGIS en un formato PDF, pero lo vamos a ver de vuelta el martes que viene, vamos a hacer un pequeño repasito y vamos a ver eso, cómo lo descargamos, porque lo descargaríamos y lo Justo podemos... te iba a preguntar sobre la descarga porque sabes que se me hizo imposible la descarga. Todo el resto genial, pero cuando lo descargo, Sí, no, tiene como algunos truquitos, pero no es difícil. Eh, en general es más sencillo de lo que uno parece. Capaz que yo por ahí medio me enriedo a veces explicando, eh, pero es bastante, tiene un par de truquitos nada más, pero en general se ve bien, se puede hacer bien en cualquier. Pero bueno, por eso les digo, lo vamos a ver el martes, si bien está ahí en el archivo, lo vamos a volver a ver el martes. sí, sí, no, Y pero ve aquello, antes de que vos colgarás este último archivo ajá, de esta mañana. ven, bueno, Ahora con esto lo voy a practicar. genial. Y si no, obviamente eso es para descargar el mapa y que tenga las referencias al costado, que le podamos poner si queremos una... Porque así también es como lo tendríamos que compartir en el campus para la acreditación, ¿no? La idea es, bueno, justamente como les decía, lograr ese shape o, como les decía, por lo menos llegar a ese archivo CSV con la generación de las tablas, con la generación de un gráfico, explicando un poco si es un tema que ustedes ya están trabajando, a que haga referencia, comentar un poco el archivo, el trabajo. Y la idea es que sea en grupos. Todavía estábamos conversando con Maxi si el grupo, cómo conformar esos grupos. Ya se los vamos a ir comentando en el transcurso de los días, pero la idea es que ustedes puedan, si no pueden generar ese archivo shape, que aunque sea puedan hacer ese filtrado de datos y esa generación de archivos. Yo les voy a, si ustedes quieren, voy a buscar más datos de diferente dificultad para que puedan hacer practicar ese filtrado. Igual pueden descargar de esas páginas que vimos o de otras. Hay otras que son muy, muy parecidas a lo que sería hay una específicamente que también es colaborativa, es muy parecida a como si estuviéramos trabajando en el Drive, donde hay un montón de carpetas con diferentes temáticas y es que justamente son para practicar todo esto de tablas y generación de archivos y demás. Voy a ver si encuentro algo ahí. Y bueno, se los voy a dejar para que practiquen. Aquellos que no han llegado. Son las dos alternativas. La idea es que, a ver, la primera alternativa para los que una incluye la otra, no más que
Los que no tienen acceso al programa van a quedarse un pasito antes, digamos. Pero la idea es que, porque como vimos hoy, nosotros hacemos todo el filtrado de la base de datos eh, y llegamos hasta el archivo CSV, que se acuerdan que yo les mostré cómo guardarlo, y después trabajamos lo que era generación de tablas y demás. Eso lo van a hacer todos. Después, aquellos que trabajaron con el archivo, o todos los grupos, por así decir, porque es un trabajo en grupo, pero aquellos que trabajaron o que pudieron acceder al software, la idea es que vayan un pasito más adelante y a partir de ese archivo, como les mostré recién, puedan levantarlo en el software y en el software puedan incluir otras cosas, que fue lo que estuvimos viendo antes, que puedan incluir límites, que puedan incluir polígonos, líneas, lo que se les ocurra, que descarguen si quieren algún mapa WMS para generar, ¿cómo es? Para darle otra impronta a los datos que uno tiene. En fin, la idea del trabajo de acreditación es que por lo menos todos se lleven algo, que aquellos que tienen que no, el software y aquellos que no. eh, Nada, eso es más o menos lo que estamos pensando para esto. Así que bueno, si Estefanía, si te sí, parece, complemento ahí lo que estabas diciendo, ya como para ir cerrando. ajá, Bueno, con respecto a la consigna, entonces tienen dos alternativas de consigna, ¿sí? Tienen una alternativa de menor complejidad y otra alternativa de mayor complejidad, ¿no? En el caso de mayor complejidad, requieren indefectiblemente tener cierto training, cierto entrenamiento, cierto manejo del software de QGIS, ¿sí? En ambos casos deben optar por una u otra, ¿no? Tienen que elegir una de las dos, ¿no? En ambos casos, lo que estamos pensando, se lo vamos a terminar de ratificar en el día de mañana, es que, bueno, ya quienes tengan un poco más de entrenamiento puedan comenzar a hacer como un avance este jueves, ¿no? Entonces se encuentran con sus tutores y pueden laburar el tema ya a modo de avance. Los que ya tengan, digamos, resuelto el trabajo para el próximo martes, porque armaron el grupo, lo laburaron en el transcurso de la semana, buenísimo, porque lo podrían presentar el martes que viene para compartirlos con los compañeros, ¿no? Para comentarlo, para compartirlos, ¿no? No es que vamos a tomar un examen, ¿no? Pero eso como para que lo tengan previsto. De todas formas, mañana terminamos de poner bien, digamos, y de forma ordenada esta cuestión y les compartimos el mensaje. Y por supuesto que la consigna va a estar por escrito, de la misma forma que siempre subimos todo en el aula virtual, para que lo puedan organizar. sí, y yo por ahí estaba leyendo que alguien dijo que se frustró. Es un poco frustrante, es cierto, por ahí cuando uno se enfrenta a cosas nuevas o que por ahí no ha visto nunca, y más si lo entiendo que por ahí son más del área social, es que no trabaja, no están, no digo no están acostumbrados o que no trabajan, pero esto es un poco más desconocido para el general de la comunidad porque lo trabaja muchísimo, el área social la verdad que lo trabaja muchísimo y le saca muchísimo jugo a todo esto, a al programa QGIS, como les mostraba yo en la primera clase algunos ejemplos de análisis de algunas ciudades, de generar información, como veíamos, de lo que era la ciudad de Córdoba, como había generado ¿cómo es? Sus propios índices en cuanto a accesibilidad y demás, o la ciudad de Buenos Aires, que había generado ese análisis de área verde
todo eso lo hace desde una mirada más social, no una mirada tan como en mi caso agronómica. Entonces, por ahí yo entiendo que sea frustrante, no es normal usar, no es lo más común que se vea que se use, pero sí creo que es importante que lo vayamos viendo, aunque sea para entender qué se está hablando, porque es algo que indefectiblemente se va a usar de aquí al poco tiempo, en el corto plazo, indefectiblemente lo vamos a tener en todos lados. Así que eh, tratar aunque sea entender un poco, que podamos entender qué es lo que estamos hablando cuando uno habla de QGIS o de un dato georreferenciado o habla de un archivo shape, entender esas cosas. ¿Alguien más había levantado la mano? Parque Nacional El Rey. Sí, perdón, Estefanía Eliana es mi nombre. También ingresé con Gmail y quedó bueno el nombre del lugar donde trabajo. Yo tengo la siguiente consulta. Entendiendo un poco esto que vos planteás, que a mí me resulta, especialmente para parques nacionales, como vos bien decís, una herramienta súper útil, y en el marco del desarrollo de un plan de educación ambiental que me toca trabajar justamente ahora, y dentro de la educación ambiental no formal, yo tengo que llegar a los barrios, o sea, implementar un proyecto con efemérides en diferentes barrios populares de una localidad. Y lo que me está pasando es que al ser nueva, porque recientemente me trasladé, no encuentro la manera, es decir, digo, ¿cómo me contacto con las personas que viven en ese barrio? Tengo el contacto telefónico vía WhatsApp de cada uno y para esto tengo que hacer un trabajo previo de visitarlos. ¿O ya existe alguna base de datos que me pueda facilitar y yo volcar después en un mapa? O sea, por ahí pienso si tiene relación o no esta necesidad que yo tengo con el uso de la herramienta. Mira, lo que se me ocurre a mí, que sí puede haber información respecto a eso, es información disponible, digo, ¿no? Que la forma que más, o los que más están, desde mi punto de vista, con total desconocimiento de un montón de cosas, ¿no? Pero lo que a mí me parece es que por ahí los que más están metidos en los barrios y en esas cosas, y sobre todo si uno es nuevo y quiere conocer, las instituciones que más están metidas son los clubes o las escuelas, y por ahí de eso sí tenés eh, algún dato de quién está a cargo, de quién puede estar, algún teléfono, eso sí probablemente tengas. O sea, a ver, quién es la directora de determinada escuela que está en ese barrio. Sí, y con esto que te decía yo, con esto que hay, por ejemplo, en el IGN, de está ese shape, ese archivo que yo les decía, donde está en forma de puntos todas las instituciones educativas de la nación. Y vos lo que podés hacer es descargar ese archivo, recortar o utilizar únicamente la del sector donde vos trabajarías. Ahí vas a tener la información de qué escuela es, y después ir a o googlearlo, o ir a una base de datos donde vas a tener de datos, en Datos Argentina, probablemente ahí vas a tener la información de quién es el director y cuál es el número, o cuál es el número de la escuela, o se me ocurre de la escuela o del club, que puedas utilizar. Se me ocurre así, eh, como para conocer las escuelas que hay en un determinado sector. No sé si hay otra forma donde vos puedas ver las instituciones educativas de esa forma ubicadas en el mapa. Seguramente que sí. En el Google Maps también eh, lo podrías trabajar con eso, donde tenés las instituciones educativas de esa área. Pero bueno, ya imagino que si vos tenés que hacerlo desde ese proyecto, también tenés que generar todo un análisis
o también escribir un paso a paso de cómo va eh, ese, cómo va ese trabajo, ese desarrollo de ese trabajo que te dieron a vos. Eh, yo le encuentro esa relación o esa forma de utilizarlo. Eh, por el momento no sé también a qué va relacionado bien tu desarrollo de tu puesto y de ese trabajo, eh, qué otra funcionalidad le podríamos encontrar. Bueno, muchas gracias. Gracias, cerramos acá. Entonces, estamos en contacto. Vamos a estar compartiendo la síntesis de esto que estuvimos anticipando hoy, la consigna por escrito para que pueda haber claridad también en ese sentido, el video de la clase para que lo puedan repasar y completar quienes tuvieron que conectarse de manera anticipada, y bueno, y la pauta de la consigna para organizar la tarea de cara al jueves. Digamos que la idea es como empezar un poco ya a organizar y a ordenar, de forma tal que eso también signifique, digamos, un mejor ordenamiento para ustedes. Y el martes próximo hacemos el cierre un poco de este espacio, de este módulo en realidad. Bueno, muchas gracias. Gracias, nos vemos.